¿Cuánto? Mira, ¿sabes? ¿Qué porcentaje de oxígeno hay en el aire? A nivel de la tráquea todavía no. ¿Qué pasa con el aire cuando nosotros inspiramos en las vías aéreas superiores? Lo que implica la captura de partículas grandes. ¿Qué otro cambio sufre el aire con respecto al aire atmosférico? Se humidifica y ahí sí va a tomar. ¿Perdón? ¿Qué materia es que está en la Tierra? Este es fisiología. ¿Usted no conoce al doctor Miguel Escalante? No, No. yo soy Miguel Alexander Arevalo. Ajá, que como alcanzaba el Miguel me regresa, pero no. Solo Miguel Escalante. ¿No le han dicho de qué departamento es? Química orgánica es la materia que estoy tocando. Sin duda, para que se dé intercambio gaseoso se necesitan muchas presiones, sin duda se necesita el trabajo. Ciertos elementos de difusión, y ya ustedes lo estudiaron en la clase anterior. Ahora, para que se regule la respiración, hablando con respecto a cuántas veces va a respirar por minuto, qué tan profunda va a ser su respiración, cómo va a ser el ritmo de su respiración, hay ciertos elementos que nosotros tenemos que aprender. ¿Cuáles son esos elementos? Que van a haber elementos, van a haber partes anatómicas que van a ser llamadas sensores. ¿Sensores de qué? De estímulos. Esos estímulos van a ser llevados ¿a dónde? A centros integradores o centros de control, que son los que vemos en esta lámina, que son el área neumotáxica, el área antáxica y el área de iniciar la respiración. Cuando se capturen los estímulos, que dependen de las presiones, por eso inicié hablando de las presiones, van a llegar esta información a estos centros, y estos centros van a integrar esa información y van a dar ¿qué? Una respuesta hacia órganos efectores, en este caso la musculatura, que es la que puede modificar los patrones respiratorios. Ahora, nosotros vamos a analizar quiénes constituyen cada uno de ellos. Vean ustedes acá. El control de la respiración está esquematizado bajo esta línea. Sensores, centros de control, los centros integradores y los efectores. Los sensores se encargarán mayormente de percibir concentraciones parciales. Por eso hablaba de las presiones, porque las concentraciones parciales de qué sustancia nos interesa. De oxígeno. ¿De qué? A nivel del intercambio gaseoso nos interesa oxígeno, CO2. Pero hay otro elemento. ¿Dónde están los centros o los sensores? Hay unos que están en el bulbo, o sea que están bañados ¿de qué sustancia? De líquido cefalorraquídeo. Ahí habrá percepciones de las concentraciones de iones de hidrógeno. O sea que vamos a depender también ¿de qué? De los cambios de pH a ese nivel. Entonces los sensores se van a encargar de estar monitorizando presiones parciales de oxígeno, presiones parciales de CO2 y concentraciones de iones de hidrógeno. Y esa información será enviada ¿a quién? A los centros de control. Y esos centros de control van a enviar información hacia los efectores que son la musculatura, el diafragma, los músculos intercostales. ¿Con qué fin? De modificar los patrones ventilatorios. ¿Cómo así? Si percibe que hay concentraciones bajas de alguna de estos estímulos, entonces aumentará la respiración. Si se percibe que hay concentraciones bajas de la presión parcial de oxígeno, ¿qué les indica? Un estado de hipoxemia, ¿no? Que sus tejidos necesitan oxígeno. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta ventilatoria? Mira, más rápido, cambio en el patrón ventilatorio. Vean ustedes entonces, como al tener claro cuáles son los elementos importantes en el intercambio gaseoso. Son los elementos que están monitorizando constantemente los sensores de la respiración. Se van esa información a los centros integradores o los centros de control, y esto va a generar respuestas
¿De qué? De cambios ventilatorios, de cambios en el patrón ventilatorio, de tal forma que son el eje transversal de la regulación de la respiración. Sin duda tenemos que ponerle un poquito más de complejidad a la cosa, porque la fisiología así lo demanda. Ya no vamos a decir tan fácil, sensores, centros de control y efectores. ¿Cuáles son los sensores? Hay de dos tipos principales, aunque tenemos otros por ahí, ¿no? Pero los principales son los centrales y los periféricos. Y los centrales son los que nosotros encontraremos a nivel del pulmón. En este caso, haciendo referencia puntualmente a al grupo respiratorio dorsal y al grupo respiratorio ventral. Esto, cada uno de ellos va a tener respuestas que van a depender de los centros integradores, del centro neumotáxico y del centro aulésico. Entonces, los quimioreceptores centrales principalmente se van a encargar de estar monitorizando presiones parciales de CO2 y presiones o concentraciones de iones hidrógeno que van a depender de pH. Esto van a mandar esa información hacia aquí, hacia los centros de control, centro neumotáxico, centro aulésico. Los quimioreceptores periféricos, estos los vamos a encontrar a nivel de los cuerpos aórticos y de los cuerpos carotídeos. Una diferencia entre ellos es que, como estos están en el bulbo, dependen del líquido cefalorraquídeo. Ahí puede atravesar todas las sustancias. Hay paso libre hacia el líquido cefalorraquídeo. ¿Hay paso libre? No. Entonces, las concentraciones de iones hidrógeno a ese nivel son dependientes ¿de qué? De las concentraciones de CO2 a nivel plasmático, porque el CO2 sí tiene la capacidad de atravesar la barrera hematoencefálica y se va a activar aquel buffer que ustedes ya conocen. El CO2 más agua, ¿qué da? Ácido carbónico. ¿El ácido carbónico en qué se disocia? Y iones hidrógeno. Entonces, este paso del CO2 va a estar regulando el pH a nivel de líquido cefalorraquídeo. Entonces, a este nivel va a haber una influencia también del exterior, que va a ser de las concentraciones de CO2 a nivel plasmático, o si lo queremos hablar a nivel respiratorio, presiones parciales de CO2 a nivel sanguíneo. Esos datos, ¿cómo los podemos obtener? Tú quieres saber la presión parcial de oxígeno en un paciente, ¿qué examen le dejas? Se llama gases arteriales. ¿Ya lo han oído? Y en bioquímica, ¿cómo determinamos el pH de un paciente? Porque hablamos de pH, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo puede determinar el pH de un paciente? Ahorita tiene así el examen que se llama gases arteriales. Y es un procedimiento en el que usted va a funcionar una arteria. Si se fijan ustedes, todos los exámenes que se hacen, hemograma, creatinina, todos los exámenes de laboratorio que funciona la enfermera. Una vena. Pero para tomar gases, como su nombre lo indica, va a funcionar una arteria. Y casi siempre eso no lo hace la enfermera, lo hacen ustedes, médicos. Mira, tómame de gases. Obviamente un paciente que se le toma gases casi siempre es un paciente crítico, que esté en máxima emergencia, rapidito. Tienes que tocar el pulso y funcionar ahí. Es difícil, es bien doloroso. Entonces, para que sepan ustedes, ¿cómo vas a poder tener todos estos elementos que estamos hablando? A través de gases vas a saber esos datos, presiones parciales de CO2. Entonces, las presiones parciales a nivel de los quimioreceptores centrales, que miden las presiones parciales de CO2 y las concentraciones de iones hidrógeno, o sea, el pH, dependen de las concentraciones plasmáticas de CO2, que ustedes las pueden saber a través de un gas arterial. Los periféricos, ¿a dónde lo encontramos? En los cuerpos aórticos. Se dice que ellos son sensibles a hipoxia.
hipoxemia, altamente sensibles a hipoxemia. ¿Por qué? Cuerpos aórticos. ¿Cómo se dan las concentraciones o las presiones parciales de oxígeno a nivel de los cuerpos aórticos? ¿Por qué? ¿Qué son altas? Necesita más oxígeno. No será en el cerebro que necesita más oxígeno. Pero porque ahí es altamente oxigenada la sangre. Combinemos con el fenómeno cardiovascular, el fenómeno mecánico con la sangre. Ahí se transporta todo. Pues se acaba de llegar la sangre ¿de dónde? La circulación pulmonar, ¿qué hace? ¿No hablaron ustedes de circulación pulmonar en la clase anterior? Gaseoso. Después que sale el intercambio gaseoso, la sangre viene al corazón hacia qué cámara? La aurícula izquierda y después hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y del ventrículo izquierdo para dónde va? A la aorta. Ahí están los cuerpos aórticos. ¿Por qué es altamente oxigenada la sangre ahí? Si acaba de salir de allá del intercambio gaseoso. Entonces vean ustedes que todo lo que hablamos hay que integrarlo. No se queden ustedes. Nosotros lo separamos en medicina porque no podemos hablar de todo a la vez, si no nos confundimos. Pero después hay que hacer la integración de su información. Entonces, ¿qué es lo que perciben los quimiorreceptores periféricos? Presiones parciales de oxígeno. Y se dice que son altamente sensibles a hipoxemia. ¿Por qué? Porque si perciben 60 milímetros de mercurio, ¿sí?, de presiones parciales de oxígeno, a partir de ahí ya hay señales para que se cambie el patrón ventilatorio. Porque ahí la sangre debe de ir al full de oxígeno. ¿Por qué? Acaba de hacer el intercambio gaseoso. Incluso se habla que a este nivel hay una derivación arteriovenosa y el componente de la sangre venosa no se toma en consideración porque la sangre venosa ya sabemos que es deficiente de oxígeno, o sea, que toma del callado aorta. ¿Para qué? Para dar luego una señal hacia los centros de la respiración y que estos modifiquen el patrón respiratorio. Y las respuestas o los efectores, mayormente ya sabemos que él es el encargado de la respiración fisiológica. Estos y estos se activarán ¿en qué procesos? ¿En qué momentos? ¿Cuáles? Dame dos ejemplos. Asma ahí, neumonía, EPOC. ¿Y qué más? Solo ahí. ¿Qué pasa con salida? Ejercicio, ¿eh? Ahí se van a activar. Pues vamos a ir revisando algunos detalles de cada uno de ellos. Sensores, ¿cuáles son? Quimiorreceptores centrales. Ya dijimos dónde están, a nivel del bulbo. Como están inmersos en el líquido cefalorraquídeo, depende que tienen cálculos o a ese nivel hay sensibilidad hacia el cambio de las concentraciones de iones hidrógeno, y estas concentraciones son dependientes de pH, de CO2 plasmático. Atraviesa la barrera y hablamos de presión parcial de CO2 a nivel cefalorraquídeo. Hay dos premisas que tienen que comprender ustedes de los quimiorreceptores centrales. Mayor presión parcial de CO2, mayor estímulo ventilatorio. O sea, una relación directamente proporcional. Mayor a mayor, directamente proporcional. Si aumenta la presión parcial de CO2, aumenta el patrón ventilatorio. Si aumenta el pH, disminuye el patrón respiratorio, el patrón ventilatorio. Esto implica que es una relación inversamente proporcional con respecto al pH y directamente proporcional con respecto a las presiones parciales de CO2. Los periféricos, estos ya no dependen o ya no están, como estos son sensores. ¿Qué están midiendo los quimiorreceptores centrales? ¿Qué están midiendo los receptores? Presión parcial de CO2 y
pH. ¿Quién mide la presión parcial de oxígeno? Los quimiorreceptores periféricos. ¿Por qué? Por su localización anatómica. Ahí ubíquense. ¿A dónde están? En los cuerpos carotídeos y en los cuerpos aórticos. Entonces ahí las concentraciones de oxígeno son elevadas. Entonces vean ustedes que estos quimiorreceptores periféricos serán mucho más sensibles al oxígeno. Tendrán influencias de la presión parcial de CO2 y de pH, sí, pero en menor medida. Así nosotros aprendemos lo siguiente. Quimiorreceptores centrales son más sensibles a CO2, presión parcial de dióxido de carbono y pH. Y quimiorreceptores periféricos son más sensibles a presiones parciales de oxígeno. ¿Qué premisas vamos a decir de los quimiorreceptores periféricos? Su respuesta se genera a presiones de oxígeno inferiores a 60 milímetros de mercurio. Son sensibles a la hipoxemia. Esto es lógico. ¿Por qué? Si tus tejidos tienen el oxígeno que necesitan, ¿cómo vas a estar respirando? Normal. Incluso si estás en reposo, ¿cómo va a ser tu frecuencia respiratoria? Si hablamos de frecuencias respiratorias normales de 16, si estás en extremo reposo, bien relajado, puedes llegar a 10, 11. ¿Por qué? Tus tejidos no necesitan tanto oxígeno. Entonces, por eso se dice que generan respuesta cuando bajan las presiones de oxígeno. ¿Qué pasa si vas corriendo porque te vas siguiendo? Te dormiste y te vas en la colonia siguiente, ahí, al peligro. Vas a tener que necesitar oxígeno en tu músculo. Entonces, percibe que hay necesidad de oxígeno y el patrón ventilatorio va a tener que modificarse. ¿Por qué? Por estos elementos. ¿Cuáles otros sensores hay? Tenemos llamados de estiramiento que se encuentran en el músculo liso bronquial, también mecanorreceptores que están ubicados en los músculos y las articulaciones. Estos también pueden modificar el patrón ventilatorio. Fíjense que esto es bien interesante porque musculatura y articulaciones. O sea que tu cuerpo, cuando empieza a hacer ejercicio, ¿qué se activa? Empiezas a tener presiones a nivel articular y a nivel muscular. Eso manda señales hacia los centros de control para que sabe que ahí vas a necesitar oxígeno. Entonces el patrón ventilatorio rápidamente es modificado para que te dé taquimedia. Por eso tenemos a ese nivel mecanorreceptores. Otros también llamados de levitación, estos están en el revestimiento epitelial. Están relacionados a respuestas vasoconstrictoras, se usan en los procesos inflamatorios activos, y tenemos vasoreceptores arteriales, que estos son aorta y seno carotídeo, muy parecidos a los quimiorreceptores periféricos. Luego vienen los centros de control. Tres tenemos: centro respiratorio bulbar, centro népsico y centro neuropotáxico. Vamos a revisarlos. El centro respiratorio bulbar se divide en dos: centro respiratorio dorsal y ventral. El dorsal es el que se encarga de la, ¿cómo se llama cuando metemos aire? La respiración. ¿Quién controla eso? Centro respiratorio dorsal. Les pregunto algo. Ustedes pueden inspirar todo lo que quieran, porque recuerden que vamos a ver cómo la ventilación, el patrón ventilatorio, tiene fases voluntarias y fases involuntarias. Inspiren lo más que puedan. Respiren. Muy bien, muy bien. ¿Por qué tenemos un límite si ahí hay un patrón voluntario de la inspiración? Analicen. No podemos, llegamos a un tope y me dicen, ya no. ¿Por qué?
Ajá. Porque la necesidad del oxígeno del tejido es tan normal. Pero ustedes mandan ya una señal diciendo que se está sobrepasando el grupo. ¿Y cuál ha sido la señal? Para decir, ya no. Miren, aquí habla de distensibilidad. ¿Y qué pasa con el volumen corriente? ¿Qué es el volumen corriente? Ay, joven. ¿Qué es el volumen corriente? ¿De cuánto es? 500 qué? ml. Cuando nosotros respiramos normalmente 500 ml metemos de aire y ahí se da el intercambio gaseoso. Yo les expliqué que esos 500 ml llenan toda la vía aérea y que solo 200 llegan a los lugares donde sale el intercambio gaseoso, los otros 300 llenan el espacio abdominal. Entonces, si después de hacer una inspiración tranquila, usted hace un esfuerzo por meter más aire, que es lo que la compañera hizo, ¿qué volumen llenó? De los 4 volúmenes que existen. Volumen de reserva inspiratoria. Porque llegó a un punto en que me dijo, no, ya no. Porque se tocó, se llenó el volumen de reserva inspiratoria. Y eso fue una señal para quién. El centro respiratorio dorsal se encarga de excitar la inspiración, de favorecerla. Pero cuando llega a un punto en el que ya se llegó a lo máximo, actúa el centro respiratorio ventral. Este interviene principalmente activando la expiración. ¿Qué respuesta le hizo ella cuando me dijo, no, ya no? Sacó el aire rapidito, se dio la expiración, porque llegó a un punto en el que se llenó el volumen y que se encargó de inactivar al centro respiratorio dorsal, el centro neuromuscular. Inspiró. ¿Quién es el que se encarga de la inspiración? El grupo respiratorio dorsal. Llegó a su punto máximo, lo inhibió el centro neuromuscular. Al inhibirlo, se activó el grupo respiratorio ventral, que se encarga de la inspiración. Y ella hizo una inspiración un poco más forzada, activa, porque ustedes saben que la inspiración, más bien le da una pregunta para que lo dicen. ¿Cuáles son los músculos activadores de la fase expiratoria? No, no es el diafragma. Escuchen bien. Músculos activadores de la fase expiratoria. Porque la fase expiratoria se da simplemente por el retroceso del diafragma. Entonces no tiene músculos activadores, por eso se dice que se da de forma pasiva. Por eso el grupo respiratorio ventral se activa para la expiración forzada, porque la expiración normal se da por pasividad. ¿Por qué? Por acción del retroceso elástico del pulmón, o sea, el diafragma se relaja. Y recuerden que la presión transpulmonar hace que salga el aire. Vean ustedes cómo, si no hacen ustedes la lectura, no van a comprender el proceso de la mecánica respiratoria y en este caso de la regulación de la respiración. Los exhortos, la comunicación en iglesia, luego tenemos los otros dos centros de control, que son el centro aunésico. Este es el que se encarga de excitar el grupo respiratorio dorsal. Y es quien lo activa a través de eliminar las funciones del él. Aunésico está relacionado al cese de la respiración en la posición inspiratoria. El centro neumotáxico es el que se encarga de activar la expiración. O sea que allá el centro respiratorio dorsal, a través de la influencia del centro aunésico, tiene que ver con la inspiración, y el centro neumotáxico tiene que ver con la inhibición
del centro respiratorio dorsal para que termine la inspiración e inicie la inspiración. Por eso se dice que este inhibe, controlando el volumen inspiratorio y la frecuencia respiratoria. O sea que cuando la compañera dijo, ya no puedo más inspirar, porque hay una acción del centro neurotáxico inhibiendo el volumen inspiratorio y tiene una influencia también sobre la frecuencia respiratoria. Su actividad, o sea, la actividad del centro neurotáxico, suprime la del centro objetivo. De tal forma que si este inactiva demasiado allá, si no hubiese nadie quien dijera, oye, no tiene que seguir inspirando, la inspiración seguiría, y eso tendría una influencia sobre qué volumen, sobre el volumen corriente. Y vamos a lo último, los músculos efectores, o más bien los efectores en general, que son la musculatura. En la fase, hay músculos productores de la fase inspiratoria, y hay el diafragma, mayormente. Y cuando se utilizan los accesorios de la fase inspiratoria, cuando estamos en el patrón de ritmo. Entonces, vean ustedes que ya hay ciertos elementos para poder hablar de este esquema, que al principio decíamos, tiene tanto bien, no podíamos explicarlo, pero ahora incorporamos elementos y decimos, quimioreceptores centrales tienen que ver con las presiones parciales de CO2, con las concentraciones de iones hidrógeno. Quimioreceptores periféricos tienen que ver con las presiones parciales de oxígeno, mandan señales a los centros de control, el centro neurotáxico, el centro amnésico tiene que ver con la inspiración, el centro neurotáxico con la expiración, y al recibir estas señales mandan receptores, principalmente hacia el diafragma, y estos se activarán solo en el ejercicio o en procesos. Vemos acá algo interesante. Este es un esquema similar que teníamos en la lámina anterior. Control, centros de control. Aquí los quimioreceptores centrales y los quimioreceptores periféricos que están a nivel de los ductos aórticos y carotídeos. Pero toda esta señal es un control de la respiración vegetativa, autonómica. Pero hay una parte que es voluntaria, que viene de la corteza y da señales hacia qué, motoneuronas de los músculos respiratorios. Y por eso de repente usted puede decir, voy a inspirar. Hay un control voluntario de la respiración. Ahora le planteo un caso clínico. ¿Será que un ser humano puede perder su control vegetativo y solo quedarse con su control voluntario de la respiración? ¿Qué dice? Bueno, ahí váyanlo pensando y al final lo vamos a discutir. ¿Eso qué implicaría? Que para respirar tiene que ser consciente. Porque ahorita nadie está, tengo que respirar. Ahí estamos autonómicamente. Pero podría perderse ese control y hacerse 100% voluntario. Listo. Vamos a comparar las respuestas ya de los efectos sobre los sensores. Primero, de los quimioreceptores periféricos. Tendremos que los quimioreceptores periféricos dependen de las presiones parciales de oxígeno. Si tenemos presiones parciales de oxígeno altas, ¿qué pasa con los tejidos? ¿Cómo están? Oxigenados, pero entonces ¿cómo debe ser el patrón ventilatorio? Pequeño, va a estar respirando poquito. ¿Qué pasa si necesita oxígeno? El patrón ventilatorio va a estar elevado. Entonces hay una relación inversamente proporcional con respecto a las presiones parciales de oxígeno y el patrón ventilatorio. Claro, hablando de quién se encarga de percibir las presiones parciales de oxígeno, los quimioreceptores periféricos. Con respecto a los quimioreceptores centrales,
Como están en el pulpo, están inmersos en el líquido, entonces ellos dependerán de las presiones de CO2 y de pH o de iones de hidrógeno. Pero como ahí, para que lleguen esas concentraciones de esos elementos, necesita el paso del CO2 sanguíneo. Dependen entonces de las concentraciones plasmáticas de CO2. Veamos las respuestas cómo están mediadas a nivel de los quimioreceptores centrales. Directamente proporcionales. ¿Qué? Mayor presión parcial de CO2, mayor velocidad. Menor presión parcial de CO2, menor velocidad. Entonces aquí se establece una relación directamente proporcional con respecto a las presiones parciales de CO2 y los quimioreceptores centrales. Pero como estos evalúan dos elementos, el CO2 y el pH. Con el pH hacen una respuesta inversamente proporcional. Si aumenta el pH, es muy alto, o sea, en una algalosis, un paciente, ¿cómo va a estar su patrón ventilatorio? Disminuido. Con respecto a un paciente que esté ácido, una acidosis, el patrón respiratorio va a estar elevado. Vaya, ¿qué podemos analizar de los patrones respiratorios? Su amplitud, su periodicidad, y podemos hablar de la profundidad que tengan estos patrones. En el hombre y la mujer hay variantes. El hombre, cuando inspiremos, ¿qué hay elevación? ¿Del tórax o del abdomen? Del tórax. Del tórax. Del En tórax. el hombre, primero en el hombre. Damos la pancita sin miedo. Respire. Normalmente el hombre no hay un movimiento torácico en la respiración es más abdominal. Pero la mujer, no, ella que quiere magnificar. Vean cómo la mujer tiene un patrón ventilatorio de la abdominal. Se mueve más a nivel torácico. Vale, vamos a analizar ya para terminar algunos patrones que se pueden instaurar en patologías. Más o menos así es el patrón respiratorio normal. Miren, nosotros vamos, respiramos, y si se fijan, esto es como la espirometría: 500 ml, inspiración, expiración, inspiración, expiración. Es regular, rítmica, la misma profundidad de la respiración. ¿Sí? Si ustedes empiezan a respirar, pueden llevar este patrón. Algunas patologías hacen que cambie eso. Por ejemplo, en la respiración de Cheyne-Stokes, esta está relacionada a daños neurológicos. El paciente empieza a tener un patrón respiratorio de aumento progresivo y rápido, ¿sí? Hasta que llega a un punto máximo y después baja, ¿sí? Y después un periodo de apnea, no respira, ¿sí? Entonces usted va a ver al paciente encamado y no respira, dice, está muriendo, ¿qué? Eso es un patrón de Cheyne. Lo va a ver en qué elementos, daños neurológicos. Entonces, por clínica, usted va a decir, allá en la atención prehospitalaria, un paciente que ha sufrido una sección medular, simplemente por observar el patrón de Cheyne-Stokes, usted puede decir que hay sospecha de daño medular. Eso implicaría utilizar la FED, una tabla para inmovilización vertebral, el Boyarín, todos estos elementos. Este es el patrón de Cheyne-Stokes, pero no es el único. Dios, aquí el patrón no es tan profundo, pero sí es rápido.
con respecto a patología. Ya la voy a poner a hacer a usted la mínima. Siempre tiene periodos de apnea, pero más cortos con respecto a... C'è visto? Esta es bien frecuente. Bueno, esta la va a hacer ella. Pues con sentimiento, hacen una respiración similar a esta. Ahí, así, igualito. Entonces, respiración del Kumaul. Fíjense en quién la van a encontrar. Nosotros en los hospitales tenemos pacientes diabéticos todos los días y no solo uno. Pero como ustedes saben que las complicaciones de la diabetes son de dos tipos: cetoacidosis diabética y estado hiperregular en cetosis. Ya la complicación es más grave. A veces se ingresan por una simple hiperglucemia, pero ahí es porque el que lo ingresó no ha sido más acucioso, porque hay que definir qué tiene. Le manda gases y a usted dice, y le manda los cuerpos cetónicos de orina. Y le manda, según el pH y la presencia de cuerpos cetónicos, usted va a determinar si es paciente con una cetoacidosis diabética o con un estado hiperregular. No cetosis. Entonces, en los pacientes con cetoacidosis diabética, el patrón respiratorio va a ser una respiración de Kumaul, rápida y bien profunda, como se marca acá. Esto es interesante cuando uno ya se hace biología, cuando se está describiendo tórax, va a poner ahí. Se observa simetría, no hay alteraciones en el patrón respiratorio, pero al observar ustedes estos patrones no pueden describir. Se observa un patrón de Kumaul observado frecuentemente en cetoacidosis diabética, y usted le ve la glicemia de ese paciente y en el examen con pruebas de laboratorio, y efectivamente eso que le va a dar elementos para dar su diagnóstico simplemente por la clínica. Muy bien, y vaya para terminar. ¿Se puede perder la regulación vegetativa de la respiración? ¿Qué dice? ¿Será que puede perder su control autonómico? Puede. A ese cuadro se le llama maldición de Oumina. En esto hay una sección, miren. El control autonómico de la respiración regulado por fibras nerviosas, una sustancia blanca, lateral, no sé qué, el control voluntario, y ahí le explico. La separación de las vías voluntarias puede generar este cuadro clínico. ¿De dónde sale esto? Esta afección es daño neurológico que suprime el control autonómico. A eso se llama la maldición de Oumina. Ese paciente tiene que respirar conscientemente todo el tiempo. Se le puede respirar todo. Cuando esté ahogando, hipóxico, va a respirar. Y ustedes cuando duermen, activan la respiración vegetativa. Y entonces, no duermen, se tienen que conectar a un respirador mecánico. Bien complicado, son cuadros muy raros, pero sí existen. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué? ¿Ya? Bueno.